que ustedes también sepan lo que van a entregar, ¿bien? Pero en la plataforma sí vamos a subir el álbum, profe. Correcto, sí, en la plataforma sí van a subir el álbum en la fecha establecida, ¿bien? Pero ya entregar la tarea en físico va a ser hasta el 10 de marzo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, si ustedes se fijan la tarea 1, que es el álbum de los reinos, que la teníamos para el 24, ¿verdad? Entonces la van a entregar el 10 de marzo. La tarea 2 es exposición. Entonces acuérdenme, chicos, que el día viernes, me miro con ustedes, sí, ¿verdad? El día viernes vamos a repartir los temas y vamos a hacer los grupos para la exposición y les voy a dar las instrucciones de la exposición, porque la exposición es el 2 y 3 de febrero, de marzo, ¿sí? Ok. Sí. Y la tarea número 3 con respecto a la tarea de la ficha es para el 10 de marzo. Entonces esa también la van a entregar para el 10 de marzo, ¿sí? Ok, entonces el 10 de marzo, ¿cuáles son las tareas que me van a presentar, jóvenes? Libro de texto subrayado con sus aplicos, tanto como en la plataforma de Classroom como en físico tienen que estar. También tiene que estar lo que es el álbum en físico para el 10 de marzo y la ficha de la genética. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Perfecto, jóvenes. Terminamos de ver lo que es el reino. ¿Alguien quiere hablar? Dígame. Pregunten. El álbum lo entregamos hoy, va, en Classroom. El álbum lo entregan hoy en Classroom, correcto. Vamos por la página 18. Sí. Estamos por el reino de la naturaleza, ¿verdad que nos quedamos por el reino vegetal? Sí. Correcto, nos quedamos por el reino vegetal. Con ustedes hasta hoy tengo clase, ayer no tuve, ¿verdad? No, No. ayer no. Ok. Les voy a proyectar lo que es el PDF que les traigo y bueno, los que tienen el libro de texto subrayando y los que no tienen van tomando captura de pantalla y después proceden a hacer copiar el tema en su cuaderno y después se lo aplico. Jóvenes, me gustaría que me apoyaran con respecto a la actividad de reino de la naturaleza. ¿Verdad que no han hecho todavía el aplico? Yo ya lo hice y ya lo envié. Ya lo hice, profe. Ay, igual. Ya lo hice, ya lo envié también, profe. Qué barbaridad, cómo se me adelantan. No, está bien, perfecto. Ok, jóvenes, entonces los que no tienen el libro de texto, levántenme la mano. A mí hoy me los compran, profe. Excelente, Diego, entonces no vamos a tener problemas. Vamos a ver, no lo tiene Nicole. Hola, Nicole, se me había perdido, Nicole. Josué, Génesis, Aletris, Jamie. Excelente, muy bien. Entonces solo tenemos 3, 4, 5 personas. Ok, entonces, chicos, ustedes, por lo general yo estoy subiendo a la plataforma de Classroom un documento donde está incorporado el aplico. Entonces, si no tienen todavía el libro de texto, lo realizan en su cuaderno y pongan tema número 3. En ese caso sería tema número 2, los reinos naturales. Exploro y el aplico y lo resuelven de acuerdo al contenido que ustedes tengan copiado en su cuaderno con respecto al tema. Bien, lo mismo vamos a hacer ahorita que veamos el tema número 3, si nos da tiempo. Dígame. Ya subió el aplico ¿Qué dije, jóvenes? a la plataforma. Es que a mí no, yo lo anduve buscando para verlo, pero no me sale. Jamie está en clase, me escuchó que después de la clase, para los que no tienen el aplico, lo voy a realizar en Word y se lo voy a subir para que lo puedan hacer en su cuaderno, ¿sí? Sí. Perfecto. Hay que saber, hay que escuchar, jóvenes, hay que aprender a escuchar.
Ok, jóvenes, para terminar el tema número 2 de reino de la naturaleza, recuerden que estábamos hablando sobre los 5 tipos de reino. Vimos que el reino vegetal es el reino de las plantas. Entonces, ¿por qué es el reino de las plantas? Porque son organismos sintéticos, eucariotas y pluricelulares. Dentro del reino vegetal, jóvenes, nosotros podemos tener una variedad de plantas, no solo terrestres, sino que también de ecosistemas acuáticos. Entonces, a partir de eso, empiezan 2 grandes grupos dentro del reino vegetal y uno de ellos dijimos que eran los de plantas vasculares que se clasifican en plantas con semillas y estas plantas sin semillas se influyen con lo que son las pteridófitas que están, estas abarcan lo que son los helechos, la cola de caballo y los licópidos. Entonces, a partir de eso, ya cuando nosotros hablamos de plantas con semillas, estamos hablando de 2 tipos de plantas. Entre ellas están las gimnospermas y las angiospermas, las que poseen frutos y las que no tienen frutos. Por ejemplo, las gimnospermas son las plantas con semillas pero sin frutos. En esta ocasión podríamos decir el pino, el ciprés, pero ya las angiospermas son aquellas cuyas estructuras reproductivas son las flores y son los frutos. Por ejemplo, el frijol, el maíz, la caña de azúcar, el arroz, las orquídeas, entre otros. Esas son las plantas gimnospermas. Entonces, a partir de las plantas vasculares, acuérdense que comprende 2 grandes plantas, 2 grandes grupos. Las plantas gimnospermas, que son esas plantas con semillas, pero sin frutos, que son los pinos y los ciprés, pero tenemos el segundo grupo, que son las plantas angiospermas, que son aquellas cuyas plantas tienen una estructura reproductiva, que son las flores y los frutos, y se puede clasificar en monocotiledóneas. Entonces, a partir de eso, como les dije anteriormente, son todas esas flores que tienen flor y tienen fruto. Por ejemplo, lo que son frijoles, arroz, caña de azúcar, orquídea. Todo esto tiene que ver con respecto a las plantas vasculares. Ahora, dentro del reino vegetal, jóvenes, también hay otro gran grupo, que son las plantas no vasculares o briófitas. Aquí ya comprenden lo que son moluscos, helechos, algas marinas, reproducción de algas, hongos dentro de lo que son lugares húmedos. Entonces, cuando hablamos de plantas no vasculares o briófitas, entonces comprenden los musgos y las plantas hepáticas, que estas son plantas pequeñas que dependen de agua para su reproducción, por lo que se desarrollan en lugares húmedos y con sombra. Cuando nosotros hablamos de plantas no vasculares, estamos hablando de plantas que son muy importantes para los seres vivos. O sea, lo que es el helecho, la planta briófita, lo que son las hepáticas, ellas mantienen el equilibrio de un ecosistema y sirven para producción, o sea, para alimento de diversidad de especies dentro de lo que es la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los reinos vegetal? Comprende las plantas vasculares y las plantas no vasculares. ¿Bien? Ok. ¿Tomaron captura de pantalla los 5 chicos? Sí, Perfecto, muy bien. A Diego que le van a comprar hasta hoy el libro. Bueno, Diego, usted no puede, solo subraya el libro de texto. ajá. Ok, y realiza el aplico, ¿verdad? Ya los que sí no tienen el libro de texto van a tener que copiar el contenido y realizar el aplico. Bien, a partir de lo que es el reino animal, jóvenes, ¿verdad que no se mira ese color? No, ¿verdad? Yo lo veo. Usted sí Como lo carbón. sí se mira bien. No, carbón, es que el libro de texto sí ya lo tenía subrayado. Ok, bien. El reino animal, jóvenes,
ya estamos hablando de una gran gama de reino natural. En el álbum, si ustedes pudieron denotar, en el álbum podían poner animales vertebrados e invertebrados y que dentro de los animales vertebrados comprendían 5 especies: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Entonces, el reino animal, jóvenes, es el más grande de los 5 reinos con el reino plantae o el reino vegetal. ¿Por qué? Porque ellos tienen infinidades de especies y grupos en los cuales ellos se pueden estructurar. Entonces, cuando hablamos del reino animal, estamos hablando que son organismos heterótrofos, pluricelulares, eucariotas, cuyo método de producción es sexual y asexual, o sea que pueden desplazarse de un lugar a otro del medio del organismo que la especialización sean especializados para su locomoción. Tienen patas, pueden tener flagelos, anillos, alas, entre otros. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de lo que es el reino animal, estamos hablando de una gran variedad de, como les digo, de clasificación de animales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de reino animal, son los que tienen presencia de columna vertebral y esos animales se clasifican en 2 grandes grupos: animales invertebrados y animales vertebrados. Como les mencionaba anteriormente, uno de los animales invertebrados tiene ese 95% de todos los animales descubiertos hasta ahora. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de animales invertebrados, estamos hablando de insectos, pero también que poseen una columna o carecen de columna vertebral y se reproducen mediante lo que son huevos. Cuando nosotros hablamos de animales invertebrados, estamos hablando de la clasificación de artrópodos, moluscos, gusanos, equimodernos, celenterados y políferos. O sea que cuando hablamos nosotros de los invertebrados, jóvenes, estamos hablando de gusanos, mariposas, moluscos, equimodernos, como son las esponjas de mar, erizos de mar. Todo eso tiene que ver con animales invertebrados. Ya cuando hablamos de animales vertebrados, estamos hablando de que presentan un esqueleto interno y que están compuestos por una columna vertebral que les ayuda a moverse, al igual que las extremidades, que les permita poder volar, trepar, nadar, permitiendo detenidamente vamos a ver las especies. Entonces, dentro de los animales vertebrados, como ya lo hemos mencionado y ustedes ya lo saben, son 5 grupos que contienen los que son animales vertebrados. Entre ellos están peces, están anfibios, están reptiles, aves y mamíferos. Entonces, a partir de eso, podemos nombrar 5, podemos tomar en consideración que dentro del reino vertebrado, o lo que son el grupo de animales vertebrados dentro del reino animal, hay infinidades de especies, empezando por los mamíferos, aves, son mayores especies las que hay en esos 2 grandes grupos. Por ejemplo, en los mamíferos, si empezamos nosotros a denotar cuáles podrían ser esos mamíferos, creo que no terminamos no terminamos de dar ejemplos con respecto a ciertos animales. Pero vamos a ver, yo los quiero escuchar. Vamos a ver, por cada uno de ustedes, mencióneme un mamífero que no hayan dicho sus compañeros. Vamos a empezar por Ángel Fabricio. Vamos, Ángel. Vamos, Ángel. Mencióneme un animal vertebrado, pero que sea mamífero. Vamos. Vamos, Ángel Fabricio. Un perro. El perro, muy bien. Vamos a ver, Cristian. La vaca. La vaca, muy bien. Ok, ya me participó Cristian. Aletris. Profe, Astrid, dígame, Astrid.
Disculpe, es que si me salgo es porque tengo problemas de conexión. Ok, Astrid. Listo. Bien, Aletris. Elefante. El elefante, muy bien. Alex, El caballo. muy bien. Abigail. Vamos. La vaca, profe. Ya dijeron la vaca, pero recuerden que tienen que decir un mamífero que no hayan dicho a sus compañeros. Perro Dijeron, también. ya dijeron perro, ya dijeron vaca, elefante. ¿Qué más dijeron? Ya se me olvidó. Solo esos tres creo que he mencionado. Vamos. El gato. El gato, muy bien, excelente. Génesis Baquedano. El león. El león. En este caso sería la leona, sí, pero sí. El león, pongámosle, león. sí, muy bien. Suani David. Vamos, sin buscar en San Google. Recuerden que mamíferos hay un montón, jóvenes. Ay, no sé, la cabra. Ok, aceptado. Bien, Jaime. Jaime, sin buscar en internet, Jaime, vamos. La cebra. Ujú, muy bien. Josué. Josué, que ya ratos no quiere que le pregunte. Vamos, Josué. La ballena. Correcto, la ballena es un mamífero. Correcto, muy bien. Perfecto. Vamos a ver, Nicole. Vamos, Nicole. El burro. El burro. Ok, aceptado. Diego, Profe, dígale a Nicole que deje de hablar de mí. ¿por qué? Mi mami siempre me dice burro. Ay, Alex. Ok, Diego, vamos, Diego. El tigre. Henry, El tigre. excelente. Leopardo. Excelente. Ángel Yair, El pez. el pez, ¿no es mamífero? No, el pez no es mamífero. Estamos pidiendo un ejemplo de mamíferos. Acuérdense que el pez pone huevos. El gusano. No, tampoco, es insecto. Está en la clasificación de los animales invertebrados. Ay, Ángel, ¿verdad que no me está prestando atención en clase y en toda la explicación? Ay, vio cómo los agarro, ¿verdad? Cuando no me prestan atención en clases. Leonardo, vamos, Leonardo. Mapache. El, Mapache. el mapache, claro. Astrid, Una foca. es mamífero acuático, ¿sí? Cristian. Ah, no, Cristian ya participó, ¿cierto, Cristian? Listo. Jamie, vamos, Jamie. El oso. El oso, muy bien. Alejandra, que es la última que nos queda, Alejandra. Ay, es que no me acuerdo cómo se llama un animal que tiene como unas astas. No sé cómo se llama. Búfalo. No, es como un venado. No. No, Oh, es como un venado. El búfalo tiene cacho grande. No, el búfalo, no, lo siento, el búfalo no es. un Ay, venado. es El alce. alce, correcto, el alce.
Perfecto, muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de la gama más grande de los reinos de la naturaleza es el reino plantae y es el reino animal. Si ustedes, creo que no terminaríamos de estudiar todo lo que tiene que ver con los animales porque siempre salen nuevas especies, siempre se exterminan unas especies y salen nuevas especies. Y aunque crean, aunque nosotros miremos un gusano que sea blanco y otro verde, todos tienen una especie diferente. O sea, hay variedades de millones de especies en el mundo con respecto a lo que son animales, aves, mamíferos, reptiles, etcétera. Entonces, chicos, terminamos con el tema número 2, pero vamos a continuación con el tema número 3. Recuerden, jóvenes, subir, para los que no han terminado de subir, el aplico del tema número 2, los reinos de la naturaleza, y con su contenido y su subrayado. ¿Bien? Ok, excelente. Entonces vamos a empezar a ver un nuevo tema. Ay, permítame. Qué bárbaro. Ok. Y el nuevo tema que vamos a ver con ustedes, jóvenes, son las funciones vitales de los seres vivos. Tema número 3. ¿Verdad que ese es el tema número 3, el que sigue? Las funciones vitales de los seres Sí. vivos. Excelente, muy bien. Entonces tienen 2 minutitos, que ya les di la chepia prácticamente, de lo que es el exploro. Entonces, vamos, realicen el exploro. Ya lo realicé. Ya le profe. realicé, profe. Rapidito, bien, profe, y contesté. Gracias, profe. Eso es ser inteligente, profe. Profe, ¿cuál es el tema? No sabía que tenía tanta mente. Las funciones vitales de los seres vivos. Vamos, el tema es las funciones vitales de los seres vivos. Profe, hasta a mí mismo me sorprendo con la inteligencia que tengo. La capacidad, ¿verdad, Alex? Ok, bien. Vamos a empezar a ver en detalle, jóvenes, qué son lo que son las funciones vitales. Bueno, a partir de eso, jóvenes, si ustedes se fijan, ya ni modo, ya contestaron ustedes lo que eran las funciones vitales, pues vamos a dar lo que era el exploro. Nos decía que marquen con una X que fingen estar muertos como mecanismo de defensa cuando se sienten amenazados. Pues déjenme decirles que uno de ellos son las zarigüeyas. Las zarigüeyas son las mejores, ¿cómo les puedo decir? Son los mejores actores y actrices, como le podríamos decir, para el engaño. Al igual, jóvenes, que lo que son las iguanas, que las iguanas que por lo general ellas se quedan tiesas como que si estuvieran muertas, pero cuando se quita el depredador, inmediatamente sale corriendo. Lo mismo sucede con las zarigüeyas, que las zarigüeyas fingen estar muertas cuando hay un mecanismo, cuando ellas se sienten amenazadas o cuando hay un depredador cerca. Entonces esa es su estrategia de ellos. Entonces ese es el mecanismo de defensa con el cual ellos prácticamente lo que hacen es defenderse. A partir de esos jóvenes, cuando nosotros empezamos a ver todo lo que tiene que ver y relacionado con lo que son las funciones vitales, son todas esas actividades que puede tener un ser vivo, o sea, a partir de su movilidad, a partir de los cambios de cómo se desarrolla, cómo crece, cómo se adapta, cómo se reproduce. Todas esas manifestaciones tienen que ver con los procesos vitales. Entonces, a partir de esas especies garantiza que cada uno de ellos tienen que tener una supervivencia, ya sea en la alimentación, ya sea en la reproducción, ya sea en la adaptación, en el medio donde él se encuentre, cómo adaptarse a esos procesos. Y eso es de acuerdo a sus funciones vitales. Entonces, cuando hablamos nosotros de las funciones vitales, estamos hablando de que son todas aquellas actividades que ocurren en el inicio del cuerpo de los seres vivos. ¿Y qué es lo que hacen? Les permiten, uno, crecer,
desarrollarse, adaptarse en el medio que los rodea e interactuar con otras personas para garantizar la supervivencia. Por ejemplo, jóvenes, en este caso vamos a poner un ejemplo. Vaya, vengo yo y me regalan, por lo general aquí se da bastante eso y casi no me gusta mucho porque es pobrecito los animales. Por ejemplo, se van aquí a Comayagüela ustedes. Para mí es un martirio pasar por ahí cuando tengo que ir a hacer algún mandado, porque a mí no me gusta ver a los conejos enjaulados. O sea, son la base principal que de que a mí los animales no me gusta que estén enjaulados. Y por lo general, en una jaula tan chiquita, tienen un conejo tan grande, e incluso tienen hasta es cría, o sea, tiene hasta 5 conejitos dentro de esa jaula. O sea, ¿y qué hacen? Lo que hacen es que los venden a los conejos. Entonces, no soy partidaria en ese aspecto. ¿Por qué? Porque los pobres conejitos se adaptan a ese cambio de vida. O sea, estar en una jaula más pequeña, la poca producción de comida que ellos tienen por el ser humano y que muchas veces parte de su cuerpo, jóvenes, no crece como tiene que ser. ¿Por qué? Porque en una jaula, jóvenes, el conejo le cuesta estirarse, les cuesta adaptarse a ese cambio que tiene de adaptarse a la pequeña jaula donde los tienen metidos. Entonces, todo esto hace un proceso vital, que hay animales que pueden adaptarse, pero hay otros que no. Vamos a ver, Alex, dígame. Pero a los conejos les costaría lo mismo adaptarse a vivir en un hogar así en casa. Por lo general, cuesta más en el sentido de que como ellos son de campo, o sea, ellos tienen un medio de supervivencia en campo, o sea, que andan de arriba para abajo, o sea, el ambiente de ellos es muy diferente al ambiente que tenemos en casa. Por ejemplo, le voy a poner uno que yo tenía un conejo incluso en jaula, pero la jaula era grande. Pero ¿qué sucedía con el conejo? Que el conejo todo el día, jóvenes, pasaba en la casa, o sea, afuera de la casa. O sea, si él quería ir a dormir por toda la casa, podía andar por todo el patio, pero ya a la hora de dormir, pues sí se tenía que meter a la jaula. Porque si no, ¿por qué? Porque los conejos, como son rumiantes, ellos empiezan a destruir. Y lo que sucede con los conejos, que en la noche es la actividad donde ellos más despiertos están. Entonces, ¿por qué? Porque salen más de noche, porque en el día hay bastantes depredadores que se los comen. Entonces, ellos por lo general buscan alimentarse más en la noche, su productividad más en la noche. Entonces, a partir de eso, tener un conejo en casa, claro que sí se puede adaptar si la jaula es más grande, pero también recuerden que si van a tener un conejo necesita infinidades de cuidados, en el sentido de que el conejo necesita brincar, necesita correr, necesita tener un espacio de donde pueda estar 2 horas o 3 horas afuera. Entonces, por lo general, hay que ver todos esos espacios de adaptación de los animales, porque si no, entonces los animales se adaptan de una forma diferente y tal vez no es al hábitat a los cuales ellos están acostumbrados, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, chicos, vamos a seguir con el tema. Bien, a partir de esos procesos vitales, jóvenes o nivel de supervivencia, también tenemos que es una función de nutrición. ¿Por qué la función de nutrición dentro de los procesos vitales? Pues la nutrición, jóvenes, es el proceso mediante el cual los seres vivos aprovechan los nutrientes, la energía de los alimentos de consumo para realizar sus actividades y sus procesos internos. Cuando nosotros hablamos de la función de nutrición, jóvenes, ellos buscan cómo nutrirse y cómo esa energía puede almacenarse como fuente enriquecedora para sus actividades. Por ejemplo, los leones, cuando ellos ya están bastante llenos, ellos ya no atacan, sino que ellos esperan a que ese proceso de nutrición se les baja para volver a la cacería. Entonces, la función de nutrición
es indispensable para cualquier tipo de ser humano, ya sea en nosotros los seres humanos, las plantas o los animales, porque debido a que nosotros comemos, jóvenes, no obtenemos el consumo de energía y eso va a depender de las células de nuestros organismos. Entonces, a partir de eso tenemos lo que es la función de nutrición. ¿Tomaron captura, jóvenes? Profe, Dígame, Alex. una especie podría estar en extinción por ser muy cazado por Sí. leones. Correcto, dependiendo, porque acuérdense que los leones no solo comen una especie, comen infinidades de especies. Entonces habría que ver, pero sí se podrían extinguir por depredadores. Claro que sí. Entonces, dentro de lo que es la nutrición, jóvenes, hay dos tipos de nutrición de los seres vivos que obtienen nutrientes existentes en dos tipos de nutrición, autótrofa y heterótrofa. Cuando hablamos de la nutrición autótrofa, es esa que se realiza por los seres vivos capaces de elaborar su propio alimento y uno de ellos son las plantas, las algas y algunas bacterias, que es a partir de las energía producida de la luz del sol y se obtiene lo que es la fotosíntesis y para poder producir también lo que son nutrientes que les sirven como alimento, como lo que es la sustancia del metano. También tenemos la nutrición heterótrofa, que ya aquí realiza los seres vivos no pueden elaborar su propio alimento. Por lo tanto, deben obtener nutrientes de alimentos que se encuentran en el medio. Por ejemplo, los seres humanos tenemos que buscar nuestro propio alimento porque si no lo buscamos nos morimos. Al igual que algunos animales buscan su propio alimento, los hongos se presentan en este tipo de nutrición y tenemos otra función muy específica que es la función de relación. Bien, tomen captura, chicos, para bajar la pantalla. ¿Listo? Excelente, bien. Entonces entramos ya a lo que es la función de nutrición. Cuando nosotros hablamos de la función de nutrición, hablamos de todos esos procesos de alimento. Ahora, cuando hablamos de la función de relación, es cómo cómo los seres vivos, dígame. Voy a ir al baño a orinar. Sí, 2 minutos. Vamos. Ok, la función de relación, jóvenes, se refiere a la capacidad que tienen los seres vivos de percibir a esos estímulos o ese cambio de ambiente, tanto externo como interno. Por ejemplo, adecuarse a cambio de clima, adecuarse también a lugares donde los llevamos. Por ejemplo, animales que son de campo que nosotros los queremos adaptar a que sean domésticos. Entonces, esa es la función de relación, a los cambios de estímulos que tienen ellos en torno a su ambiente, pero también se relacionan adecuadamente ante ellos produciendo respuesta. Por ejemplo, los perros, si ustedes se fijan, los perros se adaptan a lo que es un hogar doméstico, los gatos, hay algunos pericos que se adaptan a ese tipo de estímulos, al igual que algunos conejos, guacamayas, pero muchas veces no es fundamental adaptarlos a un lugar doméstico porque ellos prácticamente viven en el ambiente, o sea, viven al aire libre. Entonces, a partir de eso, dentro de la función de relación, existen dos procesos. Uno de ellos es el estímulo externo y el otro es el estímulo interno. Entonces, a partir de eso tenemos el estímulo interno, que son esos productos de cambio que ocurren en el interior del organismo. O sea, el hambre, cuando tenemos la sensación del hambre, la sed, el dolor, esos son estímulos internos que puede tener un ser vivo. Pero también tiene los siguientes estímulos externos, como son productos de cambio que ocurre en el exterior, como les mencionaba anteriormente. El sonido, los rayos del sol, el movimiento, el lugar donde viven,
todo eso son estímulos internos, externos que puede producir la respuesta de los seres vivos, que puede ser de una manera rápida o de una manera lenta. Eso es dependiendo del proceso donde ellos estén, cómo se puedan sentir y cómo pueden ser partes de ese organismo que los identifica. Bien. ¿Tomaron captura? Y Ok, ¿vamos bien entonces? Sí. Perfecto. Y tenemos el último, jóvenes, que es la función de reproducción. Cuando hablamos de la función de reproducción, ya estamos hablando de cómo es la capacidad de ellos de reproducirse, a qué condiciones se adaptan, cuál es la continuidad de la reproducción de los animales en el planeta. Entonces, para eso, jóvenes, cuando nosotros hablamos de la función de reproducción, estamos hablando de la capacidad que tienen los organismos de dejar descendencia y así asegurar su continuidad en el planeta. Existen dos tipos de reproducción. Uno de ellos son asexuales y la reproducción sexual. Cuando nosotros hablamos de la reproducción asexual, estamos hablando que solo depende de un solo organismo. Y cuando depende de un solo organismo o célula, se origina otro organismo idéntico al progenitor. Esto quiere decir, jóvenes, que no requiere de dos individuos, sino que requiere de un solo individuo. Por ejemplo, las células, jóvenes. Las células, si ustedes se fijan, nacen células de una célula preexistente. Lo mismo sucede con la reproducción sexual. Algunas plantas e incluso algunos animales que solo van a depender de una célula preexistente para tener progenitores idénticos. Entonces, a partir de lo que es la reproducción asexual, existen este tipo de reproducciones que pueden ser seres unicelulares. Y acuérdense que los tipos de seres unicelulares pueden ser las bacterias y lo que son los protozoos e incluso las levaduras. Entonces, a partir de eso, cuentan una variedad dentro de lo que es la reproducción o este tipo de reproducción va a ser propia. ¿Por qué va a ser propia? Porque los seres unicelulares como la bacteria, las levaduras de algunos seres multicelulares, como las estrellas de mar, que algunas células de los seres humanos. Entonces, cuando nosotros hablamos, jóvenes, con referente a lo que son asexuales, no sé si ustedes alguna vez han ido o han podido interactuar con una estrella de mar. La estrella de mar, jóvenes, jamás se saca del agua. ¿Por qué? Porque inmediatamente se saca del agua, ellas se mueren. Pero ¿qué sucede con las estrellas de mar? Que si nosotros le cortamos una extremidad de la estrella de mar, ella se regenera. Y este pedacito que él botó como brazo, nace un nuevo progenitor. Entonces, a partir de eso se da la reproducción de las estrellas de mar. Y no solo de las estrellas de mar, sino que, como les decía anteriormente, de algunas bacterias. Y eso va dependiendo de acuerdo a las células procariotas. Bien, preguntas. Profe, Dígame. ¿puede haber un ser vivo que se pueda adaptar a cualquier tipo de hábitat? A cualquier tipo de hábitat, pues como le digo, varía y depende. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo las características de los seres vivos? Y les decía qué sucedía si yo me traía el pingüino de Madagascar a Honduras. ¿Se acuerdan? Se moría. ¿Por qué? Porque donde él está es una zona cálida, donde hay frío.
Entonces, si lo traemos a Honduras, no va a ser posible de que él se adapte al cambio climático que tenemos aquí en Honduras. Entonces, no todas las especies se adaptan al cambio de ambiente, sino que hay algunas que les cuesta adaptarse, ya sea un proceso alto, lento, pero hay algunos que no se adaptan a ese cambio de clima o a esas condiciones de vida que va a tener nuevamente y mueren. Entonces, muchas veces no todos se adaptan a las condiciones de vida. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Ok. Ok, jóvenes, entonces vamos a continuar con el tema para ya terminar. Y tenemos lo que es la reproducción sexual. Cuando nosotros hablamos de la reproducción sexual, jóvenes, es necesario la participación de dos individuos para originar un nuevo ser. Esto quiere decir que en este caso, lo que sucede que es que ya la reproducción sexual requiere de dos individuos, o sea, un progenitor femenino y un progenitor masculino. Entonces aquí ya es necesario para poder hacer un nuevo ser. Eso es que no es idéntico a sus progenitores, sino que lo único que va a tener ciertas características y ciertas similitudes de dos progenitores. Entonces, a partir de eso, jóvenes, cuando hablamos de reproducción asexual, estamos hablando de la presencia de células sexuales femeninas y células sexuales masculinas. Una de las partes o dentro de la reproducción sexual se dan en las plantas con flores, en los animales, en los seres humanos que representan este tipo de reproducción. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿Estamos más claros que el agua? Y se nos durmió Diego. Diego, ¿qué sucede? Que se nos está durmiendo, Diego. Qué barbaridad, Diego. Mejor no lo hubiéramos hecho bulla, ¿verdad? Ok, bien. Jóvenes, entonces, con las tareas, acuérdense que el 10 de marzo me presentan libro de texto en físico, me presentan el álbum y me presentan la ficha de la genética. ¿Bien? Y ¿Ok? de tarea la aplico. Y de tarea el aplico. Ok, perfecto. Entonces, jóvenes, vuelvo a repetir la tarea y la asignación de hoy. La tarea la van a presentar a las 6 de la tarde. Esta es la última hora que van a tener para el día de hoy. Van a presentar tema número 2, los reinos de la naturaleza, el subrayado y el aplico. Eso sí ya lo contestaron y ya la subieron, pues qué bien. Ahora, tarea siguiente, tema número 3, las funciones vitales, el subrayado del libro de texto y van a entregar, ¿qué más? El aplico. Entonces van a realizar el aplico de las funciones vitales de los seres vivos. Los que no tienen el libro de texto, estoy igual que séptimo, que no entienden instrucciones todavía, pero yo sé que ustedes sí. Tengo en séptimo lo mismo que les voy a decir a ustedes. Los que no tienen el libro de texto y todavía no se los van a comprar, entonces escriban tema número 3, escriban el contenido del tema, lo que subrayamos en clases, en orden. Ya de ahí ponen el aplico y hacen el aplico del tema. ¿Bien? Y igual, contenido copiado y la actividad del libro de texto. Y el álbum. Y el álbum que era para hoy también. ¿Qué es para hoy? ¿A qué horas está la fecha, la hora del álbum? A las 4, ¿verdad? Profe, Dígame. el álbum no creo entregarlo porque yo hasta hoy me meto a clases. ¿Cómo? Yo hasta hoy me meto a clases, no sé de qué es el álbum.
las instrucciones están, como le digo, las instrucciones están en Classroom. Si usted ya está en Classroom, ahí están todas las tareas y actividades que tienen que presentar. Por ejemplo, ahí están las actividades de aula y ahí está la primera tarea. ¿Qué les dice álbum con respecto a lo que es los reinos de la naturaleza? Y eso es lo que acabamos de ver en el tema 2, que lo único que usted va a hacer es representar 5 ejemplos de cada uno de los reinos y ya sea dibujados o recortados, no importa. E incluso ahorita solo tengo a Cristian y a Fabricio que han entregado. La tarea está para las 9 de la mañana de hoy y los demás ni siquiera han revisado la plataforma. ¿Qué sucede con los demás? Yo no entregué el álbum, profe. Sí, usted ya sale que le Ah. entregó. Que no me acordaba si se lo había entregado. ¿Qué sucede con los demás que no han entregado el álbum? Ahorita lo entrego yo. Jóvenes, siempre revisen la plataforma de Classroom, jóvenes. No se duerman con sus tareas. Acuérdense que cada vez que entreguen tarde sus tareas, puntos menos. El hecho de que los estén subiendo a Classroom y se van a revisar en físico, eso no quiere decir que porque lo vinieron a entregar en físico el miércoles, no van a subir la tarea en Classroom. Están equivocados. Por eso se les está poniendo la fecha. Si hoy pedí el álbum, para hoy tiene que estar subido. El día en físico es para que tengan la revisión y para que ustedes puedan visualizar dónde fallaron. Pero en sí los profesores siempre estamos revisando las tareas de la plataforma de Classroom y que las estén subiendo al día. Así que no se duerman con las tareas que tienen en la plataforma, jóvenes. Profe, Dígame. en el aplico, la número 3 hay que hacerlo también. Sí, en la aplico del tema número 3 hay que hacerlo también. Que sería, vamos a ver. El inciso 3 de la página 19. Investigue qué es el fototropismo. Correcto. Sí. Profe, Dígame, Alex. el 10 de marzo irá, al entregar todo, irá todo lo que hicimos hasta el 10 de marzo. Correcto. Por ejemplo, si vemos, por decirlo así, 5 o vamos a ver, 8 temas de aquí al 10 de marzo. Entonces ustedes tienen que presentar el libro de textos, el subrayado y el aplico, así como lo están haciendo en Classroom, para revisión física y ver que tengan todo lo que es el aplico bien hecho, o sea, corregido. Y al igual las otras tareas también, el día miércoles 10. O sea, el libro de texto y las tareas de entrega en físico. ¿Bien? ¿Otras preguntas? ¿No, jóvenes? No, profe. No, ya no. Ok, perfecto. Entonces, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Siempre conéctense a las 10:05, chicos, sean puntuales. Y último, para dejarlos que vayan a desayunar y salgan un poquito más temprano. Los 15 minutos que se les dan, jóvenes, es que para que ustedes puedan desayunar o comer algo o se puedan levantar de la silla, estirarse, pero también para que puedan ir al baño. Si ustedes vienen a las 10:05, profe, que me estaban diciendo, profe, necesito ir al baño, no se les va a dar permiso porque para eso se les está dando un receso de 15 minutos. Y tuve reclamos de que están pidiendo permiso de ir al recreo ya cuando se les ha dado los 15 minutos de descanso. Entonces, jóvenes, antes de que se vuelvan a sentar a la silla a las 10:05, vayan al baño antes para que no estén pidiendo permiso en la hora de clases que les hace falta. ¿Bien? Ok, jóvenes, listo. Entonces, ese sería el anuncio por hoy, la clase por hoy.
ahorita voy a modificarles la plataforma de Classroom para que puedan subir la evidencia de la tarea. Entonces, apaguen su micrófono, apaguen su cámara, no se desconecten y esperen la clase a las 10:05. ¿Bien? Perfecto, jóvenes. Cuídense y nos vemos hasta el día jueves. Adiós. No, profe. Vemos, Adiós. jóvenes. Adiós, profe.